Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues voy a intentar daros en este caso creo que la última clase o por lo menos el último vídeo de así de teoría que tenemos sobre electricidad y circuitos. Quizá veremos en él una de las magnitudes más interesantes y que más podemos aplicar en nuestra vida diaria, así que vamos a y es la potencia eléctrica. Supongo que muchos habréis oído hablar de, pues, en este caso, la potencia, que parece que como que nos da más energía de golpe. Y tenéis razón, la potencia está relacionada con la energía. De hecho, en este caso, bueno, vamos a tener el voltaje o la intensidad. Pero bueno, definimos la energía como, o sea, perdón, la potencia como la energía consumida o aprovechada en un cierto tiempo. He puesto primero esas magnitudes porque los conocíamos de antes, ya sabéis, el voltaje y la intensidad, cómo se definían. Tenéis que remontar al primero, al segundo vídeo, creo que era, hace un par de semanas que lo vimos, que el voltaje, como ya sabéis, es la energía por unidad de carga, la energía aprovechada, y la intensidad, pues bueno, era la carga que circula en un cierto tiempo. Era, ya os recordáis, como en la manguera de agua, pues la cantidad de agua que pasa en un cierto tiempo, en este caso que sale. Bueno, la potencia, como ya hemos dicho, pues la energía consumida por unidad de tiempo. Como veis, energía en un cierto tiempo. Y entonces esto, ¿cómo se puede traducir de forma eléctrica? Pues como veis ahí, podemos hacer esta definición de potencia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, tenemos que la potencia es energía partido por tiempo. Pues bueno, tenemos aquí la energía. Entonces de aquí tenemos que el voltaje, bueno, la energía puede ser escrita como voltaje por carga. Y aquí tenemos el tiempo, que en este caso lo podríamos quedar abajo. Y entonces tendremos intensidad partido por carga. Esta pasa dividiendo aquí debajo. Y el tiempo se queda aquí. Se quedaría esto igual a 1 partido por el tiempo. ¿De acuerdo? Esto lo borro de aquí. ¿Vale? Entonces nos quedaría esto igual a 1 partido por el tiempo. Entonces, si yo pongo energía por 1 partido por el tiempo, es decir, energía partido por tiempo, nos queda energía V por Q y por intensidad partido por carga. Esto se va y nos queda esta expresión de aquí. Espero que ahora se vea bien lo que quería poner porque bueno, al final lo he escrito esto y no lo tenía pensado, pero bueno, creo que así queda más visual. Se mide en vatios, ¿de acuerdo? Veo que lo he tapado. Entonces, la potencia, la unidad de medida, unidad del sistema internacional son los vatios, W. Se escribe con V en español, aunque es probable que lo encontréis también escrito en inglés, con 2T, ¿vale? En honor a James Watt, que era un científico del siglo XVIII aproximadamente que inventó la máquina de vapor y demás. Podéis buscar información sobre él en internet. Y bueno, de la ley de Ohm se obtienen algunas formas de poner esta fórmula de la potencia, que bueno, esta es la básica, la de voltaje partido por intensidad, pero recordamos la ley de Ohm. A mí siempre me gusta poner este dibujito nuestro del triángulo, que ya nos lo sabemos de memoria, voltaje, intensidad y resistencia. Creo que os viene muy bien. Tenemos que la resistencia igual, voltaje partido por la intensidad. Entonces, puedo sustituir tanto voltaje como intensidad en esta fórmula. Pues entonces, si yo tengo que el voltaje es resistencia por intensidad, voy a tener que la potencia es, pues vamos a sustituir R por I por I, es decir, R por I al cuadrado. Por otra parte, si despejo la I, es decir, paso la I multiplicando y la R dividiendo, me quedaría V partido por R. Esto ya lo sabemos de todos los ejercicios que hemos hecho, que son bastantes. Ya os mandaré más para que quede más claro. Entonces, la potencia, si sustituimos la intensidad, tenemos voltaje por voltaje partido por resistencia, es decir, V al cuadrado partido por R. ¿De acuerdo? Estas dos formas son también de poner la potencia en función de la resistencia. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Lo veremos más adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver el caso de las bombillas, que es el caso más aplicable que más tenemos en casa a la hora de hablar de potencia eléctrica. Bueno, normalmente cuando compramos una bombilla nos viene en los vatios que tienen, nos dice los vatios que tienen. Por ejemplo, la que tengo yo aquí el flexo iluminándome era de 10 vatios, si no me equivoco, creo que lo tengo puesto en un problema. Estos vatios se suelen calcular, eso sí, los vatios, una bombilla, esta potencia no es, por así decirlo, constante, no es constante. Lo que te lo ponen es para la tensión a la cual se van a encontrar. En este caso, la tensión de nuestras casas pues, es de unos 220 voltios. El brillo de las bombillas, obviamente, es proporcional a la intensidad que circula por ellas. Y, importante, la potencia
no es constante en la bombilla, ¿de acuerdo? Importante esto, la potencia no es constante. Quien sí es constante es la resistencia, ¿de acuerdo? R sí es la constante, ¿de acuerdo? La potencia no es constante. Lo único que nosotros nos ponen en las bombillas, nos ponen que tienen una cierta potencia porque están calculadas para una diferencia de potencial. Es decir, si yo tengo una bombilla que me marca 10 vatios, que las compramos en MediaMarkt, bueno, en MediaMarkt, ¿no? En Bricor, en Leroy Merlin, etcétera. Bueno, en la ferretería mismamente, nos encontramos que pone de 10 vatios. ¿Pero por qué esto está calculado? Para, es decir, esto es para los 220 voltios que solemos tener en casa. ¿De acuerdo? Hay países donde hay más, países donde hay menos. De hecho, lo veremos más adelante en este ejercicio que os pongo a continuación. En este caso, yo he querido coger la bombilla original de mi fleso, de hecho son 220. La bombilla de mi fleso pone que tiene 10 vatios. En este caso no hace falta que diga que esto es la potencia, ¿de acuerdo? Para una tensión de entre 170 y 250. Cuando me pone que es de 10 vatios, está diciendo que esto es para 220 voltios. ¿De acuerdo? Exactamente 220, porque la ha comprado en España. Lo que quiere decir que valga entre 170 voltios y 250, esto quiere decir que puede funcionar, ¿de acuerdo? Puede funcionar para esas tensiones. Entonces, si en Portugal, bueno, nos pide cuál sería la intensidad de la bombilla y luego nos habla que si en Portugal la tensión de los enchufes es de 190 voltios, brillará más o menos y cuál será la resistencia de la bombilla. Bueno, vamos a calcular el apartado A, que es muy sencillito. Como ya hemos visto, pues la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, la intensidad en España, el voltaje, perdón, es el que pasa dividiendo, borro, el voltaje es el que pasa dividiendo, entonces tendremos que la intensidad en España será potencia partido por voltaje, es decir, los 10 vatios partido de los 220 voltios. Es decir, 1 partido por 22 amperios, que esto es 0,045 amperios. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces el primer apartado ya lo tenemos. Vamos con el segundo. Nos dice que en Portugal la tensión de los enchufes son 190 voltios. Brillará más o menos que en España. Aquí, en este ejercicio, el cuerpo nos pide decir, bueno, pues si la potencia la conozco porque son 10 vatios, entonces voltaje por intensidad y calculo, venga, la intensidad es la potencia partido por el voltaje, 10 vatios partido de los 190 que hay en Portugal, los 190 voltios, 1 entre 19, que como veis es amperios, eso sí, es más grande que los 1 partido por 22 que hay en España. O sea, con menos voltaje obtengo más intensidad y más brillo. ¿Vosotros qué opináis de eso? Yo creo que eso no es así. Porque como ya hemos dicho, la potencia no es constante. ¿De acuerdo? Lo voy a borrar, que no queden dudas. La potencia no es para nada constante. Quien es constante es la resistencia, porque es una magnitud propia de los elementos en este caso y en particular de las bombillas. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular esta intensidad en Portugal y saber si brilla más que en España? Pues tenemos que calcular la resistencia de la bombilla. Recordad que nosotros acabamos de escribir la potencia como forma de la resistencia. Pues vamos a utilizar la del voltaje, porque sabemos cuál es el voltaje en España. Era voltaje al cuadrado partido por R. Tenemos que la resistencia pasa para acá, el potencial para acá, y tenemos que la resistencia será V al cuadrado partido por la potencia. Perdón, que me equivoco. Partido por la potencia. Entonces son los 220 voltios al cuadrado partido de los 10 vatios. Y pongo el voltaje de España, no el de Portugal, porque, ya os digo, la potencia está puesta para la bombilla que he comprado en España, es decir, para los 220 voltios. Y esta cuenta la hacemos rápidamente, 220 al cuadrado entre 10, 4.840, ¿de acuerdo? Son 4.840 ohmios. Y esto sí es constante para la bombilla, ¿de acuerdo? Esto sí es constante. Ahora, tenemos que calcular la intensidad. Podemos pensar, bueno, pues de nuevo, ahora tenemos la potencia, que era con la forma de la intensidad, teníamos la resistencia y la intensidad al cuadrado, pues de aquí de espejo. Pero ya os digo, la potencia no es constante. Si estoy calculando las cosas para Portugal, no puedo utilizar esa potencia que viene en la marca de la bombilla, en la caja o en la misma bombilla escrita. Esto no lo puedo hacer. Tengo que utilizar en este caso la conocida ley de Ohm.
¿De acuerdo? Obviamente, si tengo el voltaje de Portugal y tengo la resistencia de la bombilla, será igual a la intensidad. ¿De acuerdo? Tenemos que voltaje, intensidad, resistencia, la intensidad V partido por R. Tendremos los 190 voltios, partido de los 4.840 ohmios. Si hacemos esta cuenta, nos sale 0,039 amperios. Menor, en este caso, que en Portugal, o sea, menor que, que en España. Entonces, en España brilla más. ¿De acuerdo? Más o menos lo que quiero que veáis, un caso aplicado de lo que es la potencia eléctrica, porque es algo que tenemos en nuestras manos y cuando vayamos a comprar bombillas, pues veremos si queremos que ilumine más, si queremos que ilumine menos, si nos la llevamos a una fuente de alimentación que tenga menos energía. Recordad en el taller que había bombillas que no se encendían con la pila más pequeñita y es por eso, como veis ahí, estas bombillas normalmente se hacen con rangos muy grandes, entre 170 y 250, y no se moja. Pero las bombillas que yo tenía requerían un voltaje pues, más determinado, en este caso con una pila de 4,5 voltios sí que se encendía, en cambio con una de 1,5 no daba la energía suficiente. Y esta es una de las razones por las que es importante fijarse en las potencias en este caso, que es el parámetro que nos suelen dar y que está relacionado en gran parte con el brillo, pero que tenemos que recordar que no es constante. Básicamente lo que quería que tuvierais claro en esta, creo que será la última clase, no sé si os pondré más de repaso de circuitos para que os quede más claro pues todo lo que hemos estado viendo en este tema. Recordad ley de Ohm, resistencias equivalentes, cálculos de intensidad y voltaje en circuitos, los cálculos en serie, los cálculos en paralelo, son muy importantes. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me lo podéis comentar a través o del correo que ya tenéis en otros vídeos o de Google Classroom. Así que yo con esto me despido. Hasta luego. Y si tenéis alguna duda ya sabéis que de lo que sea, de física, ya no necesariamente de electricidad y circuitos, sé de más cosas de física y me podéis preguntar de ello. Así que nada, espero que sea fácil para vosotros y estamos en contacto. Hasta luego.